a leer Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron: henos aquí por siervo tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando yo tenía 7 años, desde ese momento yo empecé a asistir a una iglesia presbiteriana, y la cual tenía un edificio muy grande y enorme, donde yo siempre escuchaba sobre la noticia de Jesús. Y también siempre el día de la vida nos mostraba a nosotros la película que trataba la muerte de Jesús. Luego casi no asistía a la iglesia, pero cuando yo era estudiante de secundaria, en aquel momento mi colegio era un colegio, ¿cómo se llama?, de una iglesia como bautista. Entonces, todos los días yo escuchaba el sermón. También los pastores nos daban a nosotros la tarea hasta que yo tenía, creo que 19 años. Yo siempre escuchaba la noticia de Jesús. Pues siempre yo pensaba que Jesús murió por mí, también por mis pecados. Pero cuando yo tenía 24 años, en aquel momento yo acepté a Jesús en mi corazón, verdaderamente. ¿Por qué? Cuando yo no tenía a dónde ir sin Jesús, en aquel momento yo acepté a Él. Hermanos, ¿por qué José lloró?
¿Mm? ¿Por qué José sufrió? ¿Por qué él ha llorado por sus hermanos? ¿Mm? Génesis capítulo 45. El versículo 2. Entonces dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha hablado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Realmente aquí, ¿qué está escrito? Ya José perdonó a sus hermanos, ¿sí o no? José, ¿qué dijo a sus hermanos? 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. José, ¿qué se dio cuenta? Sus hermanos no le vendieron a él, sino que Dios le envió. José, ¿a dónde? A Egipto, para salvar todo el mundo, ¿sí? Ya José claramente explicó muy bien, ¿sí o no?, sobre este punto. También en el corazón de José no había la ira ni enojo para sus hermanos, sino que había amor, ¿sí o no?, y bondad para sus hermanos. En aquel momento sus hermanos han creído en la voz de José. No, de ninguna manera. José no cree, perdón, los hermanos José no creían en la voz de José. En Génesis capítulo 45, donde ¿qué estaba escrito? Sobre la voluntad de Dios para con José, también para con toda la casa de Jacob. José exactamente dijo a sus hermanos: ustedes no me vendieron, no me enviaron al Egipto, sino Dios. ¿Sí o no?
Luego José mandó a sus hermanos que, por favor, quiero que ustedes traigan a mí nuestro padre. Por eso creo que ¿cómo se llama? Se necesitaba por 6 meses o por 1 año para traer a Egipto su padre. Luego, Jacob vivía en Egipto durante 17 años. Génesis capítulo 47, el versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Aquí dice 17 años. Por eso creo que los hermanos de José no creían en la voz de él durante, creo que, 18 años. Aparentemente ellos creían. Sí. ¿Sí o no? Aunque en Génesis capítulo 45, José explicaba muy bien la voluntad de Dios para la casa de Jacob, diciendo que ustedes no me enviaron a mí al Egipto, sino Dios, para salvar nuestra casa, también para salvar todo el mundo. Pero los hermanos de José no creían en la voz de José durante 18 años. ¿Sí o no? Aunque ellos escucharon la voz de José que ya les perdoné. También ustedes no me enviaron a mí aquí, sino Dios. Los hermanos José escondieron la incredulidad hacia la voz de José durante 18 años. Dios no. Cuando su padre Jacob murió, desde ese momento ellos se ponían muy nerviosos por temor de José. Aunque José ya había perdonado a ellos, 100%, ¿sí o no? Y trataba muy bien a ellos durante 18 años, pero ellos no creían en la voz de José hasta que su padre Jacob murió. Después Jacob murió. Desde ese momento los hermanos porque menos Benjamín, los hermanos de José se ponían muy nerviosos, tenían mucho miedo de José. Por eso, capítulo 50, el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal
te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ellos otra vez volvieron a pedir a José que el perdón. ¿Cuándo? Cuando su padre murió. Durante 18 años, los hermanos de José no creían en la voz de José, sino en su padre. Sus corazones se apoyaban en Jacob, en vez de la voz de José, en vez de la voluntad de Dios. Exactamente, claramente José explicó muy bien la voluntad de la salvación de Dios para la casa de Jacob, para todo el mundo, por gran hambre, ¿sí? Perdón, de gran hambre. Ya José perdonó a todos sus hermanos mayores, ¿sí? Pero durante 18 años, ellos andaban delante de José con mucha incredulidad. José no puede matar a nosotros por nuestro padre Jacob, ¿sí o no? Nuestro padre es un buen protector para nosotros. El juicio de José, ¿sí o no? Los muchos son igual que los hermanos de José hoy en día. Sí, yo entiendo el Evangelio. Sí, yo entiendo el Evangelio. Sí, Jesús limpió todos mis pecados una vez para siempre. Sí. Pero sus corazones están apoyándose en sus buenas obras, en la carne. ¿Sí? Yo era igual a los hermanos mayores de José. Pues cuando yo era estudiante secundaria y bachillerato, ¿no? Siempre yo creía que sí. Jesús me perdonó. Pero mi corazón siempre se apoyaba. ¿Qué se apoyaba? En mi carne, en mi buena obra. ¿Sí? Pues cuando yo no hacía la buena obra, siempre temblaba. Me, me ponía muy nervioso, como los hermanos mayores de José. Yo andando con la incredulidad hacia la sangre de Cristo. Como que los hermanos mayores de José andaban delante de él con la incredulidad hacia la voz de José. La voz de José no podía trabar en el corazón de los hermanos de él, ¿sí o no? Sino Jacob, ¿sí o no? Mi padre todavía está muy vivo. Entonces, ¿cómo José puede pagar a nosotros? No puede. Aunque José ya había dicho a ellos, ya perdoné. Ustedes no me enviaron a mí aquí, sino Dios, pero... Sí, claro que es, pero su corazón. La voz de José no podía trabar en el corazón de sus hermanos, sino Jacob, ¿sí o no?
Pero Jehová descubrió la incredulidad de los hermanos mayores de José. ¿Cuándo? Cuando Jacob murió. Un día Jacob murió en mi corazón. Cuando yo tenía 24 años. Lo que era que mi buena obra en la cara. En aquel momento me ponía muy nervioso por el juicio de Dios. En mi cabeza había el conocimiento del Evangelio, pero lo que no podía trabar en mi corazón. Pero cuando yo tenía 24 años, en aquel momento, ya Jacob murió en mi corazón. Quiere decir que mi buena obra ya se acabó. Por eso, yo otra vez volví a pedir a Jehová que perdóneme Señor, perdóneme Señor. Aunque José había perdonado a toda la maldad de sus hermanos, ¿sí? Ya, en Génesis capítulo 45. Pero sus hermanos creían la voz de José. ¿Cuántas por ciento? 0. José, por favor, recuerde la voz de su padre Jacob. Por eso, no pague a nosotros. Perdones, por favor. Al escuchar esto, José lloró. Ya perdonó. Ya había perdonado, pero otra vez pidió a José que perdone. Perdóneme, perdóneme. José, por favor. Ya, he perdonado. Hace 18 años. Realmente más. Por favor, perdóneme, perdóneme. Los hermanos José engañaban a él durante 18 años, aunque se reían así. José, hola, ¿cómo está su corazón? Yo creo en mi padre Jacob. Dios. Entonces, cuando yo hacía la buena obra, en mi opinión, era que, yo puedo ir al cielo. Pero cuando yo hacía la mala obra, en mi opinión, no puedo, no puedo. A veces tenía fe, a veces no tenía fe para entrar en el reino de Dios. Quiere decir que yo tenía la falsa fe. Porque Jacob vivía en mi corazón. Quiere decir que mi carne todavía vivía. ¿Sí? Realmente los hermanos mayores de José no se apoyaban en la voz de José, sino en sus pensamientos, sobre todo en su padre Jacob. Pero Jehová descubrió por la muerte de su padre. Se ponía muy nervioso cada vez. José, ¿dónde está? ¿No iba a pagar a nosotros? Quizás
¿Pagaría a nosotros? Envió a un mensajero a ellos. Según la voz de nuestro Padre, no paga más a sus hermanitos. Por favor, recuerde esto y perdones otra vez. Al escuchar a José, lloró. Otra vez explicó con todo su corazón a sus hermanos. Luego, la voz de José empezó a funcionar a los corazones de sus hermanitos. ¿Sí? Pues Jacob tiene que morir en sus corazones. Quiere decir que la carne, sus buenas obras en la carne, ¿sí o no? Ante el tribunal de Cristo, los muchos estarían como los hermanos mayores de José. ¿Sí? Se pondrán muy nerviosos. ¿Sí? Porque los que creen en Jesús podrán decir a él que gracias al Señor por su preciosa sangre, por su obra. Yo soy santo y justo y perfecto, sobre todo mi alma. Gracias Señor por justificarme, por hacerme que una renacido, Señor, por su resurrección, Señor. Pero todos los que se apoyan todavía en Jacob, quiere decir que todos los que se apoyan en su propia obra, se pondrán muy nerviosos ante el tribunal de Cristo. Entonces, cuando mi propia obra murió, se acabó, se terminó, en aquel momento me puse muy nervioso. Yo confesé a él, Señor, no puedo ir al cielo por mi buena obra, Señor. Me siento que yo soy un reprobado de usted, Señor. Solo ten misericordia de mí. En aquel momento Jesús me explicó el verdadero evangelio por un pastor. Y yo acepté. ¿Por qué? Yo solo tenía un camino, lo que era Jesús, para entrar en el reino. Siempre yo tenía dos caminos en mi corazón. A veces Jesús, a veces mi obra. Estaba muy confuso. Pues hoy ustedes deben preferir al camino de la carne o al camino de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 44.
El versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí dice, yo deshice como una nube de tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jehová dio a Jacob, también a nosotros. Yo te redimí. ¿Mm? Antes de yo volviera a Jehová, ya hace 2000 años, más de 2000 años, Jesús purificó, redimió. 아니, Jehová ni una vez me dijo que primero voy a redimir a ti, luego debe volver a mí, no. Ya yo te redimí, que ya perdoné, ya purifiqué. ¿Cómo? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Ya él solucionó, ¿sí o no? Luego me mandó que vuélvete a mí. Pero ya yo te redimí. Ya en el corazón de José no había odio para sus hermanos. Ya perdonó antes de encontrar a sus hermanos. Por entender la voluntad de la salvación de Dios. Para la casa de Jacob. También para todo el mundo. En la época de Antiguo Testamento, donde había muchos justos, digamos, Abraham, también Enoch, Abel, también Isaías, todos los profetas de Jehová, también los muchos justos. Ellos creían en la salvación, que Mesías solucionará todos sus pecados por su muerte. ¿Sí o no? Ellos creían en Mesías con anticipación en sus corazones y creyendo que algún día Mesías solucionará todos mis pecados. Pero en nuestro caso, creemos en la salvación que Jesús ya había cumplido por su muerte. ¿Sí o no? En nuestro caso, creemos en la salvación que ya Jesús había cumplido. La salvación que Jesús había cumplido por su preciosa sangre. Pero en la época del Antiguo Testamento, Abraham y Enoch y Abel, también todos los profetas de Jehová y también los justos, ellos creían en la salvación que Mesías cumplirá por su muerte.
La salvación ya hace 2000 años ha cumplido, se ha cumplido por la sangre de Cristo. Un día Jesús encontró a un paralítico. ¿Y qué dijo a él? Ya recibiste el perdón de los pecados. ¿Sí o no? Un día él también encontró a una mujer sorprendida en adulterio. En aquel momento todo el mundo quería apedrearla, sobre todo los fariseos, ¿sí o no? Por la ley de Moisés. Pero eso qué dijo, yo no te condeno. Recién ella ha adulterado con un, no sé, muchacho, un abuelito, ¿no? No sabemos ahora, pero Jesús que dijo, yo no te condeno. Cuando encontraba a los paralíticos que tú recibiste el perdón de los pecados. Cuando él habló con una mujer sorprendida en el adulterio, ¿qué dijo? Yo no te condeno. Por el pecado de un paralítico. ¿Dónde está? Estaba en el cuerpo de Cristo. El pecado de una mujer sorprendida en adulterio. Su pecado, ¿dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. Todos mis pecados también estaban en el cuerpo de Cristo. Todos los pecados de todos los hombres también estaban en el cuerpo de Cristo. El pecado de último hombre también estaba. ¿Dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. Pastor, él hace 2000 años murió. No. En el mundo de Dios no existe pasado y presente y futuro, sino la eternidad. Los científicos decían que la Tierra gira más rápido, ya no existirá el tiempo. Solamente en el mundo del hombre existe que hora y punto, día, mes, año. Pero en el mundo de Dios no existe la hora, ni el tiempo, ni el día, ni mes, ni año, sino la eternidad. Pues en Micaías capítulo 4, ¿dónde está escrito? El verbo. Quitaré el pecado de la tierra en un día. También Juan el Bautista, ¿qué dijo? San Juan capítulo 1, el versículo 29. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Ya le prediqué el domingo pasado, ¿sí o no? También, ¿qué dijo? ¿Quién llevó? Jesús llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo? En su cuerpo, en su cuerpo. Por eso, Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pues creo que 10 años, 15 años, no sé. Yo pregunté a una hermana venezolana y también yo preguntaba a una hermana jovencita colombiana, ¿qué significa el verbo quitar? Pastor, quitar, es quitar. También moverse. Pues la Biblia es la verdad, pastor. Jesús quitó del mundo el pecado de todos nosotros, ¿sí o no? Y dejó en dónde? En su cuerpo, sobre madera. Entonces, cuando Jesús habló con una mujer sorprendida en adulterio, en aquel mundo, el que dijo a ella, yo no te condeno. Él juzgó mal, juzgó correctamente, correctamente. ¿Por qué? El pecado de ella, ¿dónde está? Estaba en el cuerpo de Cristo. Jesús ya llevó. ¿En dónde? En su cuerpo. Cuando encontró a un paralítico, ¿qué dio? Ya recibiste el perdón de los pecados. Porque su pecado, ¿dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. Todos los pecados del último hombre también, ¿dónde está? Estaba en el cuerpo de Cristo. Él solamente salvó a algunos, a todos, a todos. Él perfectamente solucionó todos nuestros pecados. En ese capítulo 53, el versículo 6, ¿dónde está escrito que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿En muchos días? No, en un día. Por Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista quiso bautizar a Jesús. No. Al contrario, él quería ser bautizado por Jesús. ¿Sí? Señor, al contrario, yo tengo que ser bautizado por ti, Señor. Pero es que, deja ahora. Para que cumplamos que toda justicia. ¿Sí? Para cumplir toda justicia. Por eso Jesús llevó en su cuerpo que el pecado del mundo. En muchos días, no en un día. Ese Él no quería salvar a su vida. Andando como un cordero de Dios. ¿Qué significa? Una ofrenda en holocausto. ¿Sí? Para nosotros, por nuestro pecado. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Él era una ofrenda en holocausto para nosotros. Andando como cordero de Dios para nosotros. Jehová cargó en él, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. El pecado de Adán, el pecado de Abel, el pecado de Enos, el pecado de Lamec, el pecado de Noé, el pecado de Abraham. Hasta el pecado del último hombre. Y aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no quería justificarse. ¿Sí o no?
Cuando los soldados romanos azotaban a él no se justifica. Como el Cordero de Dios, él, ¿sí o no? Recibía toda la persecución, sangrando, derramando su preciosa sangre. Porque la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por eso. De los muchos están creyendo que Jesús fracasó en la cruz. Por eso tenemos que pedir a Dios otra vez. Perdóneme, Señor, perdóneme, Dios mío. Como los hermanos mayores de José. No creía en la voz de José durante 18. Creo que José me mintió. ¿Ya perdonó? No. ¿Cómo puedo creer en su voz? De ninguna manera. Yo puedo creer en mi padre Jacob. ¿Sí? ¿Cómo puede pagar a mí por su padre Jacob? Nuestro padre Jacob. Él no puede. Aparentemente creía en la voz de José. Oh, o sea, hola, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, José. Pero sus corazones creían en él, no, sino en su padre. Mi padre ahora está bien. Entonces José no puede pagar. Oh, está mal. Oh, y va a pagar a nosotros. ¿Sí o no? Cuando la gente hacía la buena obra, oh Dios, aleluya, hacia la mala obra, maldición. ¿Sí? Dios va a descubrir todos los corazones de los hombres ante el tribunal de Jesucristo. ¿Sí o no? Tú resistes el perdón de los pecados. Yo no te condeno. ¿Eso será un justo, un juez malo? No. Éxodo capítulo 23. Siete. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré al impío. Porque yo no justificaré al impío. ¿Sí? Jesús ha podido justificar a los impíos. No. Entonces, ¿por qué él justificó a una mujer sorprendida en adulterio? Que yo no te condeno. Aunque ella tenía mucho pecado, pero sin embargo justificó, no. Porque ya su pecado estaba en el cuerpo de Cristo. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, mi pecado pasado y presente y futuro, todo, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. ¿Quién llevó? ¿Sí o no? El pecado de todos nosotros. ¿En dónde? En su cuerpo. Sobre madera.
Por eso, ¿qué digo? Consumado es. Todavía tiene mucho miedo de pecado para ir al infierno. No, yo no. Ya Él nos libertó. Amén. Por eso, hermanos, todavía están creyendo en sus obras o en la voz de Jesús. ¿Mm? Aunque Él nos dijo que consumado es. Hebreos capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Eterna redención es igual que la eterna salvación. Salvación eterna. Aquí dice, no por sangre de macho cabritos, ni de becerro. Estas sangres tenían eficacia al día o al año nada más. ¿Sí o no? Solamente tenían eficacias al año y al día nada más. Pero la sangre de Jesucristo tiene eficacia ¿hasta cuándo? Para siempre. Mañana existe. ¿Sí o no? Para siempre. ¿Por qué José lloró ante los hermanos de él? ¿O no creen la voz de él por eso? Porque la gente está yendo al infierno por tener muchos pecados. No, por no creer en la obra de Jesucristo. Pues en San Juan capítulo 16, ¿dónde está escrito? El pecado por cuanto no cree en mí, no cree en su obra. ¿Sí o no? Vuélvete a mí. Ya yo te redimí. ¿Sí o no? Vuélvete a mí. ¿Por qué? Ya yo te redimí. Pero como los hermanos mayores de 11 todavía está pidiendo a Dios cada día, cada punto, perdóneme, perdóneme, Dios mío. ¿Sí o no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Vuélvete a mí. Ya yo te redimí. También el apóstol Pablo, ¿qué nos enseñó? 12. Y no por sangre de machos cabritos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabritos y las señas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Sí o no? Hermanos, por la sangre de cabrito, también por la sangre de becerro, los israelitas sirvieron a Dios. Temporalmente, sí o no. Entonces, por la sangre de Jesucristo, podemos servir a Él para siempre. Jehová cargó en Él, en el cuerpo de Cristo, el pecado de todos nosotros. Solo en un día quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías capítulo 4, el versículo 9. ¿Sí o no? Y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día también yo escuché la voz de Jesús que y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar esto, yo entendí. Entonces Jesús también llevó todos mis pecados en su cuerpo sobre madera para mí. Gracias, Señor. Mi pecado pasado y presente y futuro. Yo siempre creía que la sangre de Jesucristo era igual a la sangre de cabrito. Yo estaba muy equivocado. Su sangre tiene eficacia para siempre. Amén, Señor. Para pecar libremente, no, para servir a Él. ¿A qué dice, sí o no? 14. Cuanto más sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará pues su conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Para servir a Él. Amén, Señor. Los sacerdotes de Jehová, antes de que trabajaran en el tabernáculo de Jehová, ellos purificaban, limpiaban sus pecados por la sangre de becerro. ¿Sí? Pero ahora yo puedo servir a Dios en su templo por la sangre de Cristo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer. Aquí dice, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ya Él terminó. Descansando a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces? Una vez. Al escuchar, yo estaba muy agradecido con Él. Ya Él, hace 2 semanas, ya había solucionado todos mis pecados.
Solo una vez. Para pecar libremente, no para servir a Él. Y también me juro a mí que, 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí o no? Porque Él nos redimió de toda la maldición de la ley de Moisés. Pues yo, al entender el Evangelio, eterna redención, yo pude confesar por mi boca que soy justo, soy salvo. Luego no andaba como los hermanos mayores de José ante Dios. Andaba delante de Jesús. Hola, gracias Señor. Soy justo, soy un santo, sobre todo mi alma, mi carne no, mi alma. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Ya yo te redimí. Ya Él solucionó. Luego nos mando que vuélvete a mí. Tú recibiste el perdón de los pecados. Yo no te condeno. ¿Por qué? El pecado de ella estaba en el cuerpo de... También Jesús me dijo, todos tus pecados estaban en mi cuerpo. Luego, yo fui que azotado por ti. Yo fui crucificado por ti para salvarte. Amén, Señor. Por eso, ahora yo puedo servir a Dios por la sangre de Jesucristo. Amén, Señor. Todavía quiere apoyarse en Jacob, quiere decir que todavía quieren dejar en sus corazones sus propias obras o solamente en la voz de Jesucristo. Hoy deben tomar una decisión delante de Él. Por eso hoy, en nuestro caso, creemos en la salvación que ya se ha logrado mediante la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Ya Él ha cumplido la salvación por su muerte y por su resurrección. Pero creemos en la salvación que ya Él se ha cumplido. ¿Sí? Por su muerte y por su resurrección. Amén. Somos muy bendecidos, más que los justos que vivían en la época del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Ellos siempre esperaban a Mesías que viene. Ellos también tenían la salvación eterna. ¿Sí o no? Por creer en Mesías que viene. Pues hoy, hasta aquí, segundo tiempo, voy a explicar sobre Jesús es nuestro Señor.